No, esa autodeterminación que deben tener los pueblos, y no es verdad que Haití no pueda tener otro tipo de soluciones. Por supuesto, no la va a tener porque precisamente los que pretenden intervenir son los que han estado estimulando también dentro de lo que apuestan al caos en Haití. Y para eso nosotros tenemos ejemplos, vamos a decirlo hasta el cansancio. Fue esa intervención que de entrada debió ser por 6 meses y terminó 13 años la MINUSTAH en Haití. ¿Y cuál fue la solución que se produjo entonces ahí? Al contrario, yo creo que ahí se profundizaron las crisis porque los abusos, los atropellos que se produjeron de manera humana dramática por parte de los que intervinieron ahí en Haití. Pero el tema de las bandas también nos debe remontar a una revisión que tiene que ir mucho tiempo atrás. Yo creo que son más de 20 años atrás. Es más, debe ser desde 1993, cuando esas elecciones, cuando los tiempos de Jean Bertrand Aristide, y cuál fue el papel precisamente de la ONU y de eso que desesperadamente están llamando a que se produzca esa intervención. O sea, esa cruzada intervencionista de la OEA, el próximo fin del mandato de, ¿cómo es que le llaman? La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, que es la MINUSTAH. La MINUSTAH, exactamente. Y esos debates abiertos de Estados Unidos respecto a qué hacer, ¿no?, con algunos aliados bastante incómodos aquí en la cuenca del Caribe, que han comenzado a resonar cada vez que se habla de las responsabilidades, entre comillas, digo yo, de proteger ese principio de no indiferencia y otras categorías además respecto a la problemática de Haití. Esos intervencionismos acuñados en la Guerra Fría, que ahora se esgrimen también y que básicamente niegan buscar poner en suspenso algunos pilares pilares jurídicos, por supuesto, y en el orden institucional internacional también, por las intervenciones que se produce desde la Constitución de esas mismas Naciones Unidas, y de esos derechos de soberanía y de autodeterminación de las naciones. Ahora, ¿cuál es el problema de la seguridad en Haití? ¿Cuál es el problema que tienen en las dimensiones específicas del tema de la policía? Las dimensiones específicas de cómo se puede operar en Haití. La dimensión política también, porque yo creo que todos esos elementos hay que verlos. Aquí nada más gritamos intervención irresponsablemente, pero en esa dimensión política más amplia, el control territorial del país, que nunca va a poder ser retomado en un proceso electoral, claro, que habilite una recomposición del poder político en este país, en una autoridad legítima. Entonces, considerando que hace 6 años que ahí en Haití no se celebran elecciones y que los poderes judiciales... Y aún celebrando elecciones... Aún celebrando elecciones, participan alrededor de 18% de la población electoral. Bien, porque no tienen carta electoral, y también hay un... Pero además también los poderes legislativos, o sea, todo está desmembrado, todo está virtualmente desarticulado, entonces todo está suspendido y todo está gravemente debilitado, los servicios educativos, los servicios sanitarios, que se le agregan entonces otros aditamentos. Entonces, esa postergación permanente de las elecciones puede debilitar aún más ese Estado y su clase política, y ha mermado incluso sus capacidades de maniobra. Por tanto, hablar de intervención, estimularla también, decía tempranito, podría devenir en una guerra civil, pero no solamente interna, sino de dimensiones internacionales que otros no querrían de ninguna manera saber al punto que se podría llegar. Entonces, ojo y cuidado con eso.